En el episodio de hoy vamos a hablar de una técnica tan antigua como poderosa, el prólogo teatral. Se trata de esos inicios donde hay un personaje que rompe la cuarta pared, se dirige a nosotros para presentarnos cuál es el contexto de la historia o para prepararnos emocionalmente a ella. Desde Shakespeare hasta Fleabag o películas como Ferris Bueller, Annie Hall, el clásico de Woody Allen, series como House of Cards, que utilizan este recurso que rompe la cuarta pared y que conecta directamente con el espectador. Hoy vamos a ver cómo se caracteriza y cómo puedes escribir uno en tus propias historias. Yo soy David Esteban Cubera y esto es Guiones y Guionistas. Y esta semana en la Academia Guiones y Guionistas, que está en cursosdeguion.com, tenemos una clase nueva del curso Convocatorias y concursos de guión, cómo preparar tu proyecto para ganar. Es un curso en el que te enseño cómo buscar las mejores ayudas, cómo interpretar bien las bases y cómo prepararte para que tengas el mayor número de posibilidades para poder conseguir este premio, este laboratorio de guión, esta subvención, bueno, lo que tú necesites. Hoy continuamos con la segunda clase que se titula Leer y entender las bases, que ya está subida para los suscriptores del nivel crecimiento o profesional. Y por cierto, los que me estáis escribiendo, sí, estoy dando consultorías express para las ayudas del ICA, ¿no? A las ayudas al guión, pero ya me queda muy poco tiempo libre porque me estáis saturando, ¿no? Claro, no me extraña, están dando ayudas de 30.000 euros por cada guión y acaba el 11 de agosto la fecha de presentar, con lo cual si te interesa que me revise todos tus documentos, que ve que está bien, cómo está valorando, ¿no? El 40% que te dan para la trama, el 25% que te dan por la originalidad y bueno, las cosas con lo que lo están valorando, bueno, contacta una consultoría y mentorías en la parte de abajo de la web o escríbeme y te digo cómo hacerlo, pero hay plazas limitadísimas porque el tiempo ya no queda tiempo, con lo cual no lo dejes para mañana y hazlo hoy. Bueno, nos vamos ya con el prólogo teatral, que básicamente es cuando al inicio de una historia, ¿no? De ahí viene la palabra prólogo, un personaje se dirige directamente al público para introducir esta obra, pues ya sea presentando el contexto, anticipando a lo mejor algo del conflicto o marcando el tono del relato. Y a diferencia de otros prólogos más convencionales, el prólogo teatral se caracteriza por su frontalidad. El personaje es como si estuviera en un escenario, es consciente de ese papel como de medio presentador y rompe la cuarta pared y conecta directamente con el espectador. Puede tener a lo mejor un tono íntimo, o a lo mejor es más solemne, o puede ser más irónico o más poético, pero bueno, invita un poquito a los espectadores a conectar, ¿no? Y que tenga ese puntito de cercanía o complicidad. El origen, como bien te puedes imaginar, es del teatro clásico, ¿no? Sobre todo de los griegos, que tenían en sus tragedias el prólogo como algo estructural dentro de las propias obras de teatro y que se dedicaba a eso, a preparar la historia e introducirla al espectador, al público. Y muchas veces a lo mejor era un personaje totalmente ajeno a la narración, por ejemplo, como una divinidad o parte del coro. Esto luego después, Shakespeare, por ejemplo, lo adaptó al teatro isabelino, utilizando prólogos como más literarios, más metafóricos, ¿no? Por ejemplo, el inicio de Romeo y Julieta, y con luego el inicio del cine y la televisión, vamos, lo que es el lenguaje audiovisual. Esta tradición se adaptó intentando mantener eso de que, aunque aquí el público no está ahí en la platea, no te está viendo, sino que el espectador está al otro lado de la pantalla, el efecto de un personaje que rompe la cuarta pared y se dirige directamente al espectador es igual de potente, o incluso más. El prólogo muchas veces es un simple monólogo a cámara, hay incluso algunos que utilizan básicamente una voz en off como muy especial para introducirlo, pero bueno, vamos a ver las características para que nos quede más claro. La primera de ellas es la presencia de un personaje mediador. ¿Mediador de qué? Pues mediador entre la historia y el espectador.
Este personaje puede ser parte de la trama, muchas veces es incluso el propio protagonista, pero bueno, a veces es una figura externa y lo que ejerce es una especie como de maestro de ceremonias que se dirige al espectador en la auténtica conciencia, ¿no? de que sabe que somos nosotros los espectadores y bueno, nos intenta introducir en la historia que vamos a ver. Este personaje normalmente tiene una voz propia y que al tener esa intención tan clara y un punto de vista especial, nos está influyendo en cómo vamos a entrar nosotros a esta historia. Por ejemplo, la serie Superstar, una serie actual en Netflix, en la cual hay un presentador, es una parodia de Javier Sardá, que se llama Joaquín Sardana, en el que, bueno, él presentaba antiguamente un programa a Tiempo de Marte, le hacen una entrevista al inicio de la serie, según empieza la serie, y según están haciendo la entrevista hay un momento donde mira a cámara, todas las luces se bajan, el fondo se le pone negro y él, al mirar a cámara, empieza ese prólogo en el que nos cuenta, pues eso, que al principio de los años 2000 hubo una serie de personajes en la televisión en España que se llamó el tamarismo por Tamara y bueno, empieza un poquito a introducirte en ese mundo. La segunda característica, ya te he hablado de ella, es la ruptura de la cuarta pared, ¿no? Hay una cierta convención básica en las historias, ¿no? Que es lo que le da realismo, es que, bueno, pues que no vamos a mirar al espectador. El espectador está ahí y nosotros, ya sea en teatro o en cine, bueno, hacemos aquí nuestras cosas. ¿Qué pasa? Que cuando rompe la cuarta pared, estás evidenciando al espectador, al público, de que eso es una ficción. Y claro, cuando se rompe la cuarta pared, bueno, estás generando cierta complicidad con el espectador. Es decir, bueno, tú y yo estamos conectados, sabemos que esto es una ficción, que es mentira, ¿no? Pero bueno, estate atento a lo que te voy a contar, que te va a gustar, ¿no? Un ejemplo en televisión también muy claro y muy fuerte es Frank Underwood, ¿no? En House of Cards, en esa primera escena que empieza de una forma normal, un atropello, y de repente el protagonista mira a cámara y nos dice lo que está pensando, adelantando algo que veremos luego a lo largo de la serie muchas veces, ¿no? Pero ahí ya directamente es como, wow. O sea, que en esta ficción el personaje protagonista me va a hablar a mí como espectador y me va a decir qué es lo que está pensando, ¿no? Nos está haciendo cómplices de esa especie como de confianza que va a tener con nosotros y esa transgresión. La tercera característica es el tono, que es un tono como más teatral, más performativo. O sea, muchas veces se suele distinguir del tono general de la obra. Hay algo como más literario, como más enfático, ¿no? El personaje a lo mejor puede tener el vestuario distinto, utilizar más gestos, enfatizar mucho más cuando lo habla. O sea, puede tener ese puntito teatral, ¿no? Como que te dé ese punto más de... Bueno, aunque esto parezca realista, tiene un punto de espectáculo, ¿no? El Bollywood, ese inicio de la película Bollywood, en el que ya directamente aparece un telón que se abre y aparecen ahí incluso los créditos iniciales ya detrás del telón, una orquesta tocando y el protagonista que empieza a cantar y a presentarse, ¿no? Como ese poeta maldito que vive ahí en Montmar en un tugurio, en una habitación. Y claro, ya desde el principio está marcando ese tono como muy artificioso, muy melodramático, y nos muestra ya ese estilo de la película que, bueno, pues que sigue un poco la tradición lírica, la tradición teatral, operística. La cuarta característica es el espacio simbólico o escénico. Es decir, muchas de las veces este prólogo no sucede en un espacio diegético de la historia, como que pasa como en un espacio un poco distinto. Muchas veces puede tener un decorado como más minimalista o se usa el fuera de campo, la iluminación te crea un espacio distinto. El ejemplo que os ponía de Superstar, ¿no? Donde él está en una entrevista en un programa de televisión, pero de repente Chacha mira a cámara y ahí se baja la luz, le apunta solo a él, el fondo que estábamos viendo se pone todo negro y empieza a hablarnos, ¿no? Como que ha creado un espacio diferente a la narración del resto de la serie. La película 2000, por ejemplo, de Lars von Trier, también empieza con ese plano cenital desde arriba donde vemos algo teatral, ¿no? Todas esas habitaciones del pueblo pintadas, ¿no? Y ya te está marcando desde el principio, hay una voz en off de un narrador que te está hablando de este pueblo, pero no te está diciendo nada de que todo está expuesto como en una obra de teatro, ¿no? Te está marcando ese espacio en el cual tú entras en la convención y que luego la película no solamente es el prólogo, sino luego toda la película. Y la quinta característica es la conciencia de la ficción. O sea, el personaje que está haciendo este prólogo, él sabe que es un personaje, él no actúa como el resto de los personajes que están dentro de la historia. Él al romper la cuarta pared, te habla y te comenta a lo mejor lo que va a pasar, o te introduce el resto de personajes, o el conflicto. Y claro, esa
conciencia un poco medio meta, ¿no? Metanarrativa, pues hace como que puede tener un tono como más burlón, más irónico, ¿no? Como por ejemplo, otro ejemplo paradigmático, Fleabag, ¿no? Esa serie ya desde el principio, ella, ¿no? El personaje protagonista, ya que no solamente rompe la cuarta pared, sino que sabe que la está rompiendo, ¿no? Y eso luego lo vemos a lo largo de toda la serie. Claro, no es casual, por ejemplo, que Fleabag surgió de un espectáculo de stand-up de teatral, ¿no? Que hizo la autora y luego se adaptó, ¿no? Y mantuvieron esa especie de complicidad que tenía con el público gracias precisamente a eso, ¿no? A romper la cuarta pared y dejar desde el principio claro que son un personaje. Y ahora te voy a dar un paso a paso para que tú escribas tu propio prólogo teatral en tu historia si encaja. Lo primero que tienes que definir es qué quieres que el espectador sepa, sienta o piense antes de que empiece la historia. Es decir, tú pregúntate, ¿para qué quiero utilizar este prólogo teatral, ¿no? O sea, ¿qué quiero que experimente el espectador antes de que empiece la historia? Puede ser un dato del contexto, puede ser una emoción, puede ser un tono, una tesis, o sea, ¿qué quiero que sepa el espectador antes de que empiece la historia? O sea, tienes que definir cuál es la intención. A lo mejor simplemente lo que quieres es decir, voy a dejar claro que el primer personaje que habla es un mentiroso. O quiero que sientan que están metiéndose en una fábula, por ejemplo. Bueno, pero es eso. Primero, piensa la intención. ¿Por qué quieres un prólogo? La segunda, tienes que elegir quién va a ser el que habla y desde dónde. ¿Quién va a ser? ¿Va a ser un narrador? ¿Va a ser el propio protagonista? ¿Va a ser un personaje secundario de la historia que a lo mejor luego no aparece más? Según elijas, pues te va a llevar a un sitio u otro. Si tú generas al protagonista, te va a crear cierta intimidad entre el protagonista y el espectador. Si tú lo que decides es que sea un narrador, pues entonces va a ser, lo que te va a generar es perspectiva, ¿no? Alguien que desde arriba está viéndolo todo, como el ejemplo que te ponía de Dogville. Y también piensa desde dónde, ¿no? Está en una habitación, está en el más allá, en el cielo, es un espacio neutro, está mirando a cámara. El tercer paso es que tienes que determinar cuál va a ser el tono y el estilo. ¿Va a ser algo solemne? ¿Va a ser algo íntimo? ¿Va a ser algo irónico? ¿Va a ser poético? ¿Va a ser juguetón? O sea, claro, el tono del prólogo no tiene que coincidir a lo mejor con toda la historia, pero sí que tiene que preparar al espectador para la historia. Si vas a hacer, por ejemplo, una tragedia con toques surrealistas, por ejemplo, puedes empezar con un monólogo lírico en un espacio que esté como más abstracto. Si vas a hacer una sátira, por ejemplo, pues empieza con un discurso como más sarcástico, y tienes que pensar cuál va a ser el estilo visual también. ¿Va a ser un fondo negro un poco al estilo teatral? ¿Va a ser un plano fijo? ¿Va a ser cámara en mano? Claro, tienes que ir pensando un poco el texto y la puesta en escena, el estilo, porque claro, tiene que ir en consonancia. El cuarto paso es que ya escribas el texto, pero que lo hagas como una pieza aparte. Es decir, está fuera del guión, está fuera de la historia. Es prólogo, va antes. Es como una pequeña pieza teatral que tiene autonomía en sí misma. Puede tener a lo mejor un principio, un giro y luego una imagen fuerte, que es lo que te dé paso al inicio de la historia. Piensa cómo empieza y cómo termina. Que empieza con una pregunta, con una frase lapidaria, con un gesto, y cuida mucho el lenguaje, porque muchos de estos prólogos funcionan muy bien, incluso utilizando una voz como literaria, con mucha personalidad, que aunque luego sea diferente a la historia, pero claro, como ahí te puedes permitir el lujo de jugar con la palabra, con la cadencia, con la repetición. El quinto paso es que intentes conectar emocionalmente con el espectador, porque además de lo que cuente, ¿no? de lo que estés contando, claro, un prólogo teatral tiene que provocar algo en quien lo está escuchando, ¿no? Puede ser risa, puede ser inquietud, incomodidad. O sea, no se trata solo de informar, sino también tienes que establecer esa relación emocional. Y tú entonces pregúntate, ¿cómo quiero que se sienta el espectador al ver y escuchar este prólogo? ¿No? A veces, de repente, a lo mejor solamente una palabra o una mirada a cámara te hace conseguir este puntito, ¿no? Muchas veces es mejor no explicar demasiado, ¿no? O sea, pero intentar tocar al espectador. El sexto punto es que decidas si este prólogo se va a cerrar o va a quedar abierto. Es decir, es un bloque cerrado que una vez que ya acaba este prólogo y ya empieza la historia, ya va a seguir así, o
es algo que vamos a ver a lo largo de la historia. Ese personaje, si es un personaje distinto a la historia, va a aparecer varias veces, o a lo mejor si es el protagonista, como habla en los ejemplos de Fleabag o House of Cards, va a seguir hablándonos a lo largo de la historia, ¿no? Hay veces que de repente a lo mejor lo abres el prólogo al inicio y lo cerramos al final, como el sujetalibros, la técnica esta que ya conté en el podcast y en el libro de McGuffin, ¿no? Y ahí se convierte un poco como en espejo, ¿no? Que abre y cierra la historia. Bueno, en cualquier caso vas a tener que decidirlo, ¿no? Si es algo autónomo solamente al principio o va a continuar a lo largo de la historia. Y el séptimo y último paso es que reescribas ya pensando en la puesta en escena, ¿no? Una vez que ya tienes todo el texto bien ya escrito, vuelve a repensar, vale, ¿esto cómo lo vamos a ver en pantalla? O sea, ¿dónde va a estar el personaje? ¿Cómo va a estar la iluminación? ¿Cuál es el sonido? ¿Va a haber música? ¿Cuál es el tono? ¿Cuál es el ritmo? ¿Hay algún elemento visual que puede potenciar de lo que esté hablando? Es decir, que no te quedes solo con las palabras, ¿no? Y aproveches todo lo que te da el audiovisual, ¿no? ¿Cómo puedes crear esa atmósfera para que el prólogo tenga más eficiencia? Que al fin y al cabo estamos hablando de cine y televisión. Bueno, con esto terminamos el podcast de hoy. Nos vemos la semana que viene.